digamos, Esta como un órgano. conferencia comenzará a grabarse. La odontología entonces ha sido como separada y se ha visto como un órgano aparte todo lo que es la boca. De hecho, incluso podríamos pensar que en la odontología se consideran también solo los dientes para algunas personas o dentro de algunas áreas y realmente incluye todo lo que es el sistema estomatognático, o sea, involucra los dientes, los maxilares, o sea, los huesos que los soportan, los maxilares, el superior, el inferior, la articulación mandibular, que es la articulación, la que sentimos y ponemos el dedito al lado de las orejas y abrimos y cerramos y sentimos como que, o sea, el sitio donde hace la bisagra, la mandíbula al abrir y cerrar, esa es la articulación temporomandibular. Y los músculos y todos los aspectos que están alrededor de nuestra boca. Y en esa búsqueda de, dentro de la odontología, dentro de ese espacio del conocimiento, para mí fue, o en algún momento, y más cuando empecé a involucrarme en terapias alternativas, me fue importante también comenzar a ver otro aspecto específico de la boca, pues era mi área de trabajo principal, mi profesión, a la cual le tengo amor y agradecimiento, pero vi que no se puede ver como un órgano separado y mucho menos un diente. Hay muchos que se dedican a solo de pronto, como decimos, a calzar una muelita o quitar la caries, tapar los huequitos o sacar muelas, sino que hay contextos mayores y todo, si nos damos cuenta, si preguntamos a nuestro cuerpo para qué sirve cada cosa, vamos a ver que la boca tiene incidencia en muchos aspectos, ¿sí? Uno, la comunicación, por ejemplo, si yo no tuviera mi boca y posiblemente una boca saludable también, y obviamente en conjunción con otros órganos, no podría estar ahorita hablando y comunicándome con ustedes. ¿Sí? Tiene que ver también con la respiración y como mencionaba también Patricia ayer, esa inhalación, exhalación, todo eso es como ese aire de vida. Entonces, claro que obviamente está el sistema respiratorio por donde entra en la nariz, pero hay un componente también a veces que se nos involucra ahí en la boca. Y al hablar, que no se nos olvide, hay una entrada y salida de aire y normalmente como estamos articulando las palabras a través de la boca, en estos momentos cuando estamos hablando, en gran parte la entrada y salida de aire también es por la boca. La alimentación es muy claro, pues obviamente es también por nuestra boca y dentro de esa alimentación no solo es el acto masticatorio y donde se produce una cantidad de sustancias, de enzimas, de químicos que nos ayuda a que tengamos una mejor absorción de nutrientes, o sea, no solo es el acto de ingerir o de pasar y masticar un alimento, sino también es una preparación para tener la nutrición de nuestro cuerpo, ¿sí? Además, dentro de esa nutrición, pues también está esa nutrición energética en cuanto al relacionamiento a través también de los sentidos. La boca, si no saben, o los labios, por ejemplo, específicamente, es de los órganos más de mayor propioceptividad, o sea, más inervados en el cuerpo. La lengua, a diferencia de muchos órganos, recibe también inervación de varios nervios principales que se llaman los pares craneales, que son como, digamos, esos pares, los nervios principales a nivel de craneal y de órganos de los sentidos. Entonces tiene también una gran función en la interacción de nosotros con nuestro medio ambiente, con nuestro exterior. Es la forma o una de las formas en que nos comunicamos con el exterior y no solo cómo nos comunicamos, sino cómo lo del exterior entra a nuestro cuerpo. ¿Sí? Es una de las vías principales para
admitir o introducir lo externo al interior nuestro. Entonces tiene una gran repercusión en toda nuestra integridad también, porque igual lo que entra pues va a tener una repercusión en nuestro cuerpo. Y entonces cada estructura de nuestra boca pues tiene también una función, pero hoy voy a introducirme un poquito más en los dientes, porque cada diente también tiene una relación, tiene una función. Y estos dientes que se desarrollan cuando estamos en útero, ¿sí? O sea, por ejemplo, los dientes de leche están prácticamente todos desarrollados a los meses de la concepción, y la muelita, la primera que nos sale, que es la de los 6 años, se está generando más o menos a los 6 meses en útero, y, y tienen todos estos dientes una connotación de relación con nuestro sistema eléctrico, tienen un desarrollo dentro de ese sistema eléctrico asociado también a lo que es la parte ectodérmica del cerebro y la corteza cerebral, que es más o menos también lo que genera más los campos eléctricos en nuestro cuerpo. Para mí, los dientes han sido como un fusible por esa conexión con ese sistema eléctrico. Es como también quien nos avisa y quien conduce los primeros impulsos que se dan desde nuestro cuerpo hacia el cerebro, o desde el cerebro también a nuestro cuerpo, estando conectados a los diferentes órganos del cuerpo también. Y de hecho estas conexiones se encontraron a través de análisis, digámoslo así, energéticos, a través de mediciones eléctricas por Folk, y se hacen a través de una cosa que se llama la electroacupuntura de Folk, y hizo todas las mediciones y encontró las interrelaciones de los diferentes dientes con diferentes órganos en el cuerpo. También esto se ha dado desde la medicina tradicional china, una asociación de los dientes o de las zonas cercanas a los dientes donde pasan los meridianos de acupuntura también. Y desde esa asociación y ese encuentro, digamos, de los meridianos por las zonas dentales, pues también podemos hacer esa asociación de los dientes con los órganos. Pero lo que quiero que quede, digamos, claro acá es que definitivamente los dientes no están aislados. Además que los dientes tienen un material muy importante, nosotros lo asimilamos como los diamantes, pero son estructuras como los huesos, son material duro, estructura dura, estructura de soporte, y tiene un sentido exactamente estructural para nosotros, para nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces también el cómo se manifiestan, cómo se posicionan, cómo está esa salud de esos dientes, así como el hueso y los tejidos alrededor que los soportan. Entonces va a dar una radiografía, una visión de cómo también está nuestro cuerpo, nuestras emociones y toda nuestra integridad, ¿sí? Por eso es que es tan importante también tener esa conexión, o tener más claridad con esa conexión de nuestro cuerpo con nuestro sistema oral. Entonces los dientes no simplemente son elementos aislados en la boca, en el cuerpo todo está conectado entre sí. No es ninguna sorpresa que los dientes estén muy relacionados con todos los órganos y viceversa. La propuesta es que nos interesemos en los dientes no como objeto de sufrimiento, sino como instrumento de conocimiento en sí. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Un área que de pronto lo ha hecho más visible en la actualidad es lo relacionado con la biodescodificación, donde las emociones inconscientes provocadas por situaciones, vivencias impactantes o conflictos, ya sea
conflictos de alto impacto, o como se dice en biodescodificación, gota a gota, independiente del conflicto, todo va a tener una expresión tanto a nivel del sistema nervioso central, así como a nivel orgánico, ¿sí? Y emocional. Entonces, asimismo, los dientes tienen también una connotación dentro de todo este aspecto que se toma en biodescodificación, como esos aspectos psico-neuroemocionales. ¿Me pasa la siguiente? Acá vemos una gráfica para que estemos como en contexto que equivale a los dientes y es la forma en que nosotros numeramos y como nosotros nos expresamos con los dientes, es la codificación que se usa normalmente para numerar los dientes. Entonces, lo que dice acá, derecho 1, es el hemisferio derecho superior, lo que está como 1, ¿sí? Y si vamos desde el centro de nuestra boca, el primer diente de nuestro centro hacia la derecha va a ser el 11 o el 1, 1, que es el 1, diente número 1 del hemisferio 1 o de la arcada 1, ¿sí? Y de ahí el que le sigue sería el 12 o 1, 2, el canino sería el 13 y así sucesivamente hasta la muelita del juicio de ese cuadrante que sería el 18 o 1, 8, o sea, muela diente número 8 del cuadrante superior derecho. Asimismo, para el superior izquierdo, que sería el número 2, y sería entonces del centro adelante hacia atrás, sería del 21 hasta el 28, y abajo, del lado, comenzaríamos del lado izquierdo, sería la arcada número 3, entonces sería desde el centro adelante el 31 y así sucesivamente hasta el 38, y el lado derecho inferior sería 41 al 48. Por eso a veces, si van al odontólogo, de pronto les están haciendo la carta dental y dicen caries en 36 o tal cosa es en 21. ¿Sí? Entonces, hace esos 21, esa numeración hace referencia al número de diente en el número de arcada. ¿Sigues, por favor? Y ahí los nombres de los dientes, pues incisivo central, el que le sigue incisivo lateral, canino o colmillo, comúnmente conocido como colmillo, primer molar, primer premolar, segundo premolar, que son las muelitas pequeñas, y de ahí primer molar, segundo molar, tercer molar. El tercer molar es el que nombramos o hemos llamado normalmente como la muela del juicio. Seguimos, porfis. Bueno, entonces, ya para entrar un poquito más en materia, estos dientes, entonces dijimos, tienen correlación con órganos desde la parte eléctrica y viéndolo también desde que está muy correlacionado desde los meridianos con la medicina tradicional china. Y en este orden de ideas, los dientes incisivos, o sea, el 1 y el 2, ya sea cuadrante superior izquierdo derecho o inferior izquierdo derecho, o sea, 11, 12, 21, 22, 31, 32, 41, 42, están relacionados con el sistema génito urinario. Y si vemos con meridianos, pues está asociado más a riñones y vejiga. Ahora, el 3 o los caninos o colmillos, que serían los que le siguen en orden, están relacionados con el hígado, tanto arriba como abajo, con el hígado. ¿Sí? Igual, entonces desde los meridianos, pues van a ser meridiano hepático y vesícula biliar. Ahora, luego siguen los premolares. Los premolares superiores tienen que ver con pulmón e intestino grueso, así como los
molares inferiores, el 6 y el 7, o sea, el 36-37 y 46-47, tienen que ver con pulmón e intestino grueso, con esos órganos, así como esos meridianos, meridiano de pulmón, meridiano de intestino grueso, que están asociados. Luego, los molares de arriba, el 6 y el 7, así como los premolares de abajo, tienen que ver con páncreas y estómago. Páncreas y estómago, o vasopáncreas y meridiano de estómago, asimismo con los órganos. Entonces, en este orden de ideas, si por ejemplo ustedes tienen un problema en el molar o en un premolar superior, ¿sí? Muchas veces puede estar asociado por temas ya sean del colon o temas de los pulmones. Ah, se me olvidó decirles, la muela del juicio, o sea, el 8, está asociado con intestino delgado y corazón. Entonces, meridiano de corazón, meridiano de intestino delgado. Esto, digamos, dentro de lo físico. Entonces, tenemos algún problema en los dientes anteriores. Entonces, posiblemente hay una afectación tanto a nivel renal o a nivel de vejiga, pero también ahí incluimos la parte de los órganos de reproducción o genital, ¿sí? Puede ser entonces un tema en mujeres uterino, ovarios, en el hombre prostático. Entonces, todos estos órganos están asociados, como les dije, a los dientes y los dientes a los órganos. Entonces, muchas veces, como les decía, si hay un problema en el órgano, una de las expresiones es a nivel de los dientes. No siempre, pero sí muchas veces, dependiendo de la intensidad, dependiendo de la habilidad del diente o del mismo órgano y de la forma de transmisión de todo. A veces a muchos les ha pasado, y eso llega muy frecuente a la consulta odontológica, que les hacen una calcita, por ejemplo, en el 6 superior. ¿Sí? El 6 superior tiene que ver vaso, páncreas, estómago, y le hacen una calcita y se cae, le hacen otra y se cae, y todo lo que le hagan ahí se cae o no sirve. Entonces, claro, ahí quedamos nosotros a veces mal porque no, ese odontólogo no sirve, no, ese material que me puso seguro estaba pésimo. Bueno, comienza una cantidad de situaciones, pero muchas veces es el mismo cuerpo, la misma inteligencia del cuerpo, que simplemente no quiere que su forma de salida, donde está descargando el inadecuado, digamos, funcionamiento del órgano o el problema estructural del órgano, está teniendo esa salida a través del diente para, por ejemplo, no generar una sintomatología más alta, un dolor mayor, y el diente es el que, o a través de ese diente se libera. Entonces, cuando tapamos el diente, puede ser que la sintomatología a nivel del órgano, si no ha habido una detección, se agudice, o simplemente, como les decía, entonces lo que estemos haciendo en el diente se cae, se daña, porque el cuerpo requiere esa salida. Bueno, chicos, hasta ahí cómo vamos. Muy bien, yo tengo muchas preguntas, pero pues terminemos para poderlas hacer y conversar. Bueno, listo. Así, bueno, entonces así como están esas relaciones con los órganos, también hay relaciones como de tipo más emocional. Estas son así como a nivel general, ¿no? Pero entonces también, por ejemplo, tenemos el canino, ¿sí? Dijimos, tiene una relación con el hígado. El hígado emocionalmente corresponde, hígado y vesícula corresponde a emociones de indecisión y de rabia, ¿sí? Entonces, cuando hay problemas ahí, entonces podemos decir, ok, hay un problema, digamos un problema en el canino.
o colmillo que llaman. Entonces, ok, ¿será que hay un problema acá con el hígado? O también son emociones contenidas que pues obviamente eso también va a producir un problema en el hígado. Y entonces la emoción asociada a ese hígado es la rabia y la indecisión. Con los riñones, que es de los incisivos, la emoción asociada es el miedo, pero también hay otras como la inseguridad. Con intestino grueso, con pulmones está ahí más el tema de la nostalgia, algunos dicen la tristeza, pero es más implícito, es la nostalgia, pero igual, temas similares. En intestino grueso, ahí hay temas también de rabias, hay temas pues hay como diversos temas, pero como de no querer tampoco soltar situaciones. En el estómago y páncreas, el páncreas está muy asociado, por ejemplo, con la obsesividad, el estómago, ay, espérate, ahora conecto el celular porque se está acabando la batería y ahí sí quedamos graves. Un segundito, chicos. A ver, acá. Listo. Ay, acá y tengo que... Perdón, un segundo. Entonces, bueno, es páncreas, vasopáncreas. Perdón, es que yo estaba acá mirando desde mi computador porque desde el celular las imágenes me quedan también muy, muy chiquis. Ok, listo. El corazón tiene que ver con los temas también de alegría. El intestino delgado, en emociones, la verdad, en este momento se me pasa, me disculpan con esa. Pero entonces, así a lo que voy es que cada órgano tiene como esa emocionalidad también inmersa. Esas emociones o las diversas emociones son características para cada órgano. Pero si lo miramos también desde o asociado a la descodificación o lo que se ha encontrado, no solo descodificación, realmente la asociación de los dientes con otros aspectos, con aspectos de la vida o situaciones, se ha venido viendo desde mucho antes que apareciera la biodescodificación. ¿Me pasa la siguiente, Pati, porfa? Y la siguiente, acá también era como las asociaciones. Bueno, acá tenía algo que decía, la boca nos abre la puerta al inconsciente, los dientes manifiestan nuestra personalidad. Y la siguiente, por favor. Y entonces acá hay como unos rasgos como más específicos con base a cada uno de los dientes. Entonces, por ejemplo, los incisivos nos hablan de nuestra relación con nuestros padres y los sentimientos de supervivencia y necesidad de ser amados. De nuestra sexualidad, acuérdense que tiene que ver con el génito urinario, con la pareja y nuestra capacidad de amar a los demás como padres y madres universales, aceptando nuestra parte femenina como nuestra parte masculina. Entonces, para ser más exactos, acá, por ejemplo, el incisivo, o sea, lo que llamamos las paletas, el primer diente del centro hacia atrás a la derecha, se asocia con el padre, pero más que con el padre, con lo que representa el padre. Puede ser la autoridad, los jefes, claro que también el padre, ¿sí? Pero todo lo que uno puede asociar como padre. Y del lado izquierdo, lo que uno asocia con la madre o como madre, puede ser esa persona que nos protegió, que nos ha generado de alguna forma un vínculo o que asociamos precisamente por esas situaciones de protección, de alimentación, puede ser como madre. De esos incisivos,
El incisivo lateral tiene que ver más, o sea, el que le sigue, o sea, el 2, tiene que ver más también con la parte de relación con esa madre, con ese padre, la parte de comunicación con esa madre, con ese padre. El canino, sigues por favor. La siguiente. Entonces, dentro de la relación entre dientes y emociones, los caninos nos hablan de que la persona puede estar sufriendo sensación de escasez, quien tiene enfermo el canino, y las infecciones en estos dientes se manifiestan en forma de ira y rabia, así como amargura por no poseer aquello que deseamos. Entonces, uno con lo que dice ahí, el canino, acuérdense, vinculado con el hígado, entonces tiene que ver con rabia, también con indecisión, porque la vesícula de alguna forma también está, y las dos emociones son rabia, más de la vesícula, y indecisión de la parte hepática, pero también tiene que ver desde otro aspecto con esa parte de imponernos en el mundo, la parte de la voluntad que tenemos, de cómo nos mostramos también, pero es eso lo que nos da el poder o la muestra de poder nuestra hacia con el mundo. Entonces, por ejemplo, esos niños que no les baja, o personas, porque no solo son niños, muchos adultos ya también están así, que no les sale el canino, que se les queda arriba, muchas veces tiene que ver con la poca voluntad o el poco poder que tienen ellos, sobre todo ante la familia, ante el padre, ante la madre, según el lado. Y acá les hago también una aclaración muy importante, y es que los dientes tienen unos contextos ancestrales muy fuertes. Yo puedo estar diciendo acá que es el papá, el incisivo, pero puede ser un papá de ahorita o a nivel ancestral, también el significado del padre o de la madre, o lo que vaya diciendo para cada persona. A veces hay una agenesia, o sea que no aparece un diente, por ejemplo el lateral, que también es frecuente y muchas veces tiene que ver con, dijimos que tiene que ver con comunicación, entonces tiene que ver con secretos también que no se han dicho o que se han guardado a nivel de la familia. La siguiente, si eres tan amable, Patricia, por favor. Entonces, el primer premolar superior nos habla de nuestros deseos de ser en relación a los demás. Este premolar expresa el deseo individual de diferenciarnos de los demás. Cuando este diente está enfermo, podría deberse a cambios en la vida que nos hace sentir como que morimos, que una parte nuestra muere. Así, emociones como la tristeza y la melancolía son típicas de este diente. Dijimos que la tristeza, que ese diente tiene que ver con pulmón, por eso está esa tristeza, esa melancolía, nostalgia asociadas. Y en esto, realmente lo que más se ve es como esa parte de la personalidad. ¿Cómo te muestras tú? ¿Cómo te desarrollas tú ante el mundo? Esa es un poquito la función de este premolar, asociado a la del segundo premolar, pero es ese yo, es ese desarrollo del yo. El segundo premolar, en cambio, nos habla de poner en acción ese yo, por eso los dos están un poco relacionados, y crear algo mío en el mundo. Cuando este diente está enfermo, puede deberse a un sentimiento de frustración y desconfianza con uno mismo. Estoy haciendo aquello para lo que estoy hecho. Entonces, todos esos rasgos de desarrollo de la personalidad, de su capacidad, están asociados a estos premolares. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Los premolares inferiores suelen ir relacionados con sentimientos de haber sido víctimas de injusticias en la vida. Sentimientos como la desconfianza en el futuro, la desilusión y descontento pueden ser algunas de las emociones expresadas. Entonces ya dijimos asociados más a páncreas, estómago, estos también estaría involucrado ahí un poquito la parte de la obsesión, como dijimos, a nivel de, por relación con el órgano, pero esos temas también de desilusión, de desconfianza están ahí. Y están mostrando entonces esos temas asociados a injusticias, ya sea de ahorita, de ancestros, etc. Ahora, la siguiente, por favor. Los molares superiores
nos hablan de nuestro deseo de crecer en la vida, de crear nuestra propia vida. Cuando este diente está débil, las emociones de miedo o desconfianza en el futuro nos acechan. Suelen ser épocas que vivimos faltos de dicha, sin darnos tiempo para divertirnos y para el placer. Este tiene, acuérdense, está asociado el molares superiores con los premolares inferiores que acabamos de ver. Por eso tienen en la parte emocional, son similares. Y acuérdense, los molares que salen, se desarrollan en útero y se inician pues, y salen a los 6 años, también están asociados un poco a ese abrirnos espacio, a ese momento en que comenzamos a individualizarnos también, a separarnos de nuestros padres. Y es como lo que nos, a ver, son los dientes inicialmente que ayudan a esa trituración de alimentos. Entonces es también como esa, si vamos desde ese aspecto de función, también cómo vamos masticando todo en la vida para que lo podamos de alguna forma digerir. Entonces, por eso y por lo que sale y se desarrolla a tan temprana edad, está muy, muy asociado de todos modos a situaciones de los padres, ¿no? Entonces, también cuando ellos han estado, cuando estamos nosotros en esa infancia, ellos han tenido muchos problemas, situaciones ante la vida, todo esto. Entonces, nuestros dientes también pueden expresarlo por la lealtad hacia ellos o simplemente porque pues ya no lo han transmitido incluso desde útero, ¿no? El segundo molar superior nos habla de cómo nuestros deseos son recibidos por nuestro entorno y relaciones. Está relacionado con las emociones de ilusión o desilusión, desapego y codicia. Entonces tiene que ver con esos desapegos, tienen que ver estos segundos molares también con esas partes relacionales, pero ya más como hacia también relaciones hacia los más iguales, hacia las parejas, etc. Siguiente, por favor. Los inferiores, el primero está relacionado con nuestro apego al pasado, a las experiencias vividas. La emoción resultante es la melancolía. El segundo molar inferior nos habla de la flexibilidad que necesitamos al enfrentar los golpes de la vida. Así, un segundo molar débil nos hablará de emociones relacionadas con la humildad y la capacidad de reajustarse ante nuevas situaciones. Infecciones o problemas en estos molares denotan problemas en el manejo de nuestras relaciones. Dentro de la relación entre dientes y emociones, estas piezas también son un caso muy a tener en cuenta. Entonces, tienen que ver, como les decía antes, con ese relacionamiento también con los demás y con temas de melancolía, de tristeza, porque tienen que ver también con temas de pulmón y con la humildad y la capacidad de adaptación. Siguiente, por favor. Y las cordales, esas últimas muelitas que están asociadas, ya había dicho, a corazón e intestino delgado, son las muelas que nos hablan de nuestro destino. Es como esa parte de conexión con nuestro propósito. Recogen todos nuestros deseos y nos muestran si realmente andamos en la dirección correcta. Las emociones que suelen manifestarse cuando existe alguna patología en estos molares son el enojo y la infelicidad. Con un sentimiento de que todo va demasiado deprisa y no siempre en la dirección que nuestro corazón anhela. La persona suele sentir que es incapaz de encontrar su identidad en este mundo. Listo. Entonces, me pasa la siguiente, por favor. Entonces, esa tiene que ver mucho también con los juicios, por eso se ha denominado también la muela del juicio, pero sobre todo esa parte de conexión con ese propósito, y manifiesta también infelicidad o los temas de alegría por su conexión con el corazón. En este cuadrito pues hay también como algunas asociaciones de órgano, dientes y la emoción. Entonces, por ejemplo, incisivos, para recordar, riñón, órganos sexuales, inhibición sexual,
impaciencia. También podríamos ahí poner impotencia, pero también los miedos muy asociados ahí. Hígado, colmillos, ira y agresión, intestino grueso, pulmón, premolares superiores, molares inferiores, frustración y desprecio, pero hay también tristeza, estómago y páncreas, premolares inferiores, molares superiores, preocupación y amargura. La preocupación ahí muy asociada también al estómago y páncreas. Intestino delgado y corazón, que son muelas del juicio, odio y tristeza. Si quieres pasar la siguiente, por favor. Entonces, de este modo, el lenguaje de los dientes se convierte en el soporte de un diálogo constructivo con uno mismo. Entonces, la invitación es hacerse la pregunta, ¿qué me está enseñando esta muela sobre mí, sobre mi vivencia, mis dificultades para hacer o para expresarme? Entonces, eso es así como en rasgos generales, una invitación a no tomar el diente como simplemente un órgano más que tengo que tener cuidado que no me dé caries y me genere dolor, sino que realmente nos está mostrando también, o es un indicativo de cómo están mis sistemas internos, pero también cómo se expresa mi vida. ¿Qué vivo? ¿Qué he vivido? Nos puede contar fácilmente una historia, ¿sí? Obviamente, estos son generalidades. Desde mi práctica, muchas veces he encontrado que no necesariamente hace referencia al tema, digamos, que está específico acá, la mayoría de veces sí, pero a veces son temas totalmente diferentes, pero sí que tiene un contexto muy ancestral y también de memorias de existencias pasadas, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, los dientes, la boca es una forma también de conocernos a nosotros. Ahora, los dientes, que son estructuras óseas, así como los huesos que los soportan, tienen que ver mucho y están muy en relación con lo que se llama desvalorización. Si quieres, quitamos la presentación. O no sé, o no, déjala si quieres, y yo ahí te veo a ti igual, no veo a los otros. Voy a dejar de compartir la pantalla. Ahora no sé cómo se hace, pero es para que podamos interactuar con todos. Sí, esa es la idea. ¿Te parece? Gracias. Entonces, tiene que ver mucho los dientes por ser una parte estructural con temas de desvalorización, como les decía, y tiene que ver mucho con esta desvalorización, con temas, por ejemplo, de frustración, de que no se nos dan las cosas como queremos, o nos dijeron una palabra fea, o estábamos por un trabajo y se lo dieron a otra persona, o nos despidieron, perdimos el trabajo por alguna razón, o el novio, el esposo se fue con la otra. Sí, todo ese tipo de cosas llevan a desvalorizarnos, ¿sí? Y esos temas de desvalorización están muy asociados a los temas óseos y de tejidos óseos del cuerpo, de tejidos duros del cuerpo, entre ellos obviamente los dientes y los tejidos que los soportan, o sea, el hueso, los dientes van metidos en un huesito, entonces ese huesito también se puede desgastar y alterar. Las encías también pues están muy asociadas a estas emocionalidades, a las rabias, y la boca en general también tiene un contexto de rabia, rabias contenidas, esos bruxismos, no solo es estrés, sino son muchas rabias contenidas también, y muchas otras emociones asociadas como ya vimos. Entonces, preguntas. Pues oyéndote, a mí me surgen muchas preguntas, pero quiero dejar como el espacio para que las personas que están asistiendo hagan sus preguntas y si queda tiempo, pues hacemos otras después. Pero sí surgen muchas preguntas porque es un tema muy interesante y entender la relación
que tenemos nosotros con cada parte de nuestro cuerpo, pues es supremamente importante porque nos hace llegar a un estado de conciencia también muy elevado, ¿sí? Claro que sí. Entonces, pues yo cedo mi palabra, porque sí tengo muchas preguntas. Ok, entonces, ¿quién tiene preguntas? El que tenga preguntas sencillamente abre su micrófono y puede hablar. Bueno, si nadie tiene preguntas, yo tengo varias preguntas. Cuando tú hablas de que los dientes están juntos al lado derecho. Ah, Luis está hablando, entonces sigue tú, Luis. Muchas gracias, buenas tardes. Hola, Buenas Luis. tardes. Quería interrogar a María Fernanda, bueno, y que generalmente en los tratamientos energéticos, bueno, que se acostumbraban y a partir de lo que fue la electroacupuntura de Wall y la terapia neural, sistemáticamente se adoptaba el hecho de que un diente, claro, se encontraba la relación que tenía con lo que estaba, la patología que estaba sucediendo en el organismo, y la conducta que se tomaba era la de extraer ese diente, porque de alguna u otra manera se estaba generando un bloqueo de ese canal energético que estaba en relación con la parte cerebral que controlaba ese órgano y propiamente con los meridianos relacionados con eso. ¿Qué, qué de cierto hay en la toma de esa conducta, en ciertos casos, en algunos casos, o qué sería lo correspondiente hacer? Muchas gracias. Gracias, Luis Carlos. Bueno, mira, Luis Carlos, esa fue una tendencia y realmente hay una, digamos, una especialidad, o no sé, especialidad, dentro de la odontología que se llama odontología neurofocal. Dentro de la odontología neurofocal siempre se tendió a esa conducta por mucho tiempo. De hecho, yo tengo una anécdota dentro de mis acercamientos a las terapias alternativas cuando estaba en noveno semestre de odontología, o sea, hace mucho tiempo, y una tía me decía, ¿por qué no estudia terapias alternativas? Y mire que la bioenergética, que todo esto. Y me empecé a acercar y de pronto ella tenía un dolor en una rodilla y de pronto llegó un día con prótesis dental que le estaban tallando, pues le habían sacado todos los dientes. Yo quedé espantada porque dije, o sea, no podemos cercenar el organismo así, ¿cómo es posible esto? Y lo mejor de todo, o sea, lo sacaron para aliviar el problema de la rodilla y quedó sin dientes, con problemas de prótesis y con dolor de rodilla. ¿Sí? Entonces, pues yo sí siempre cuestioné mucho eso, hay muchas personas que lo cuestionan, pero ¿qué pasa? El tema es cuánto esté alterando el diente o si es un diente que realmente puede ser un foco séptico para el organismo o dentro de ese tema de está alterando al meridiano, ¿sí? Uno, ¿por qué lo está alterando? En ese caso, ¿qué pasa con el órgano asociado? ¿Sí? ¿Qué irritantes o qué situaciones están generando eso? Y claro, todo esto desde mi punto de vista, ¿no? Y otro está la terapia neural, por un lado, que nos ayuda a quitar campos interferentes. Entonces, cuando hay inflamaciones, daños, problemas, se pueden generar como un bloqueo de la transmisión energética, obviamente de la transmisión eléctrica de ese diente. Y ahí entonces la terapia neural, que es una terapia a través de la cual se coloca una sustancia, lo que más se utiliza es la procaína, genera una repolarización de las membranas celulares, o sea, cambia, digamos, ese intercambio iónico natural de las células, las recupera de alguna forma y hacen que actúen para mejorar para dinamizar esa transmisión eléctrica. Pero también está, lo que pasa es que eso sí, no muchos lo conocen, está la acupuntura oral, ¿sí? La acupuntura oral, entonces, o a través de ella, lo que hacemos es buscar
digamos, esa conexión de esa ramita del meridiano asociado al diente, y se le genera un estímulo también a ese meridiano a nivel intraoral, y eso ayuda a que se recupere o que no, se recupere ese meridiano, ¿sí? A eliminar esas alteraciones. Toca hacer una evaluación real del diente, pero no todos los dientes son para sacarlos, para exodoncia. De hecho, también se habla actualmente mucho, aunque hay unas tendencias muy grandes a hacer exodoncias, pero para colocar implantes, no por alternativos, sino por el gremio odontológico en general, que cuando tú sacas el diente, pero no generas una solución a la causa real, entonces tampoco, solo estás cercenando realmente porque no estás llegando al problema, ¿sí? Entonces estás quitándole esa antenita que le daba al organismo la posibilidad de salida a un problema que había. No sé si quede respondido, Luis Carlos. Sí, Mafe, sí, en verdad existe como esa, digamos, incertidumbre de cómo mirar las cosas y visualizarlas, y eso es lo que se debería hacer, ¿no? Examinar, pues, cuál de las dos situaciones es la que se debe tratar y manejar antes de tomar, digamos, una decisión que a mí me parece muy crucial, como es la de quitar una pieza dentaria que es tan vital en toda una serie de procesos que maneja el sistema nervioso, particularmente. Sí, gracias, María Fernanda. Exacto, gracias Luis Carlos por tu intervención, y de una vez quiero invitarte, así como si hay alguien más, a que nos des una charlita un día de estos, libre tema. Ah, perfecto, con mucho gusto, claro que sí. Gracias. Ya hablamos mucho. Para que Pati. aprovechemos esta oportunidad, esta sala, y pues también que hagamos de esta cuarentena una oportunidad para aprender y conocer temas como este que es tan interesante. Bueno, mi pregunta, Mafe, estaba relacionada con que el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo en algún punto se cruzan para gobernar el lado derecho del cuerpo y el lado izquierdo del cuerpo. Entonces tú hablabas del lado derecho de los dientes y el lado izquierdo, y el lado derecho es gobernado por me has dicho, ¿en qué punto se cruza ahí el hemisferio? ¿El lado derecho está gobernado por el hemisferio izquierdo y el izquierdo por el derecho? Bueno, no, mira, ¿O a nivel estructural, bueno, tenemos el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho cerebral. A nivel funcional, el hemisferio derecho está controlado por el lado derecho del cuerpo está controlado por el hemisferio izquierdo, y el lado izquierdo por el hemisferio derecho. El hemisferio derecho tiene unos contextos más, digamos, del femenino, de la creatividad, la intuición, incluye lo oscuro, incluye se me olvidaron, la sensibilidad, ¿sí? Todos esos temas son más del femenino, ¿sí? Ajá. Y por eso se habla que si el lado derecho es femenino, que se cruza, exactamente tu pregunta, se habla a nivel más de los ojos o pasando los ojos. Para muchas escuelas los ojos están asociados al hemisferio donde pertenece, y de ahí ya se da el cruce. Ah, ok. Y el hemisferio izquierdo, pues es lo masculino, comanda la testosterona, etcétera, y va hacia el lado, a comandar el lado derecho. Pero, ojo, también se habla que, o dentro, por lo menos desde muchas escuelas, los cambios hormonales, ¿sí? Pueden generar o van a generar también un cruce también de lo que significa cada cosa. Entonces, cuando, por ejemplo, hombres y mujeres entran, ya sea en menopausia mujeres, andropausia hombres, ¿sí? Va el hemisferio derecho, va a quedar más, o lo que comandaba, digamos, todo el lado derecho, va a quedar más asociado a lo femenino, y lo izquierdo, o sea, el lado izquierdo, no hemisferio izquierdo, va a quedar más a lo masculino. Es como si se intercambiaran los hemisferios cerebrales.
¿Y entre será que más eso tiene algo que ver con la hipófisis o con la pineal? tiene que ver con los comandos, sí tiene que ver porque tiene, sobre todo la hipófisis, con los comandos hormonales, ¿sí? Ok. Bueno, y una última pregunta. Tú hablabas de que la muela del juicio y que rige el corazón y el intestino delgado, y resulta que esa muela a casi todos La últimamente, pues sacan. los jóvenes que les hacen ortodoncia les sacan las muelas del juicio. Bueno, a casi todos. A mí me las sacaron, por ejemplo. Entonces, ¿cómo repercute eso en nuestros otros órganos? Mira, puede ser positivo o negativo realmente, porque a veces hay unas muelas del juicio. El tema es, digamos, espacio y posicionamiento, viéndolo desde la parte estructural y más odontológica, que no sale y entonces se queda incluida, pero a veces cuando no sale, el tema es que puede afectar también esos órganos o los meridianos, ¿sí? Entonces está como esa ambivalencia, sí o no, o sea, que es conveniente o que no es conveniente. Porque incluso hay veces tú tienes, o la persona, yo tuve un paciente, por ejemplo, que tenía un problema intestinal tremendo, ¿sí? Con unas diarreas, pero era así, todo el mes directo, ¿sí? O sea, diarrea constante, constante, constante. E hizo un problema a nivel de la cordal, del lado, me acuerdo era del lado izquierdo. Se le hizo el retiro de la cordal. De hecho, yo no lo, o sea, él llegó era para ver si no, pero igual tenía un absceso, entonces se decidió ir por la posición y se retiró y se quitaron los problemas intestinales, ¿sí? Entonces, a Ya. veces puede que sí, puede que no, pero sí que hay una repercusión, pues desde mi punto de vista, de pronto más en esa búsqueda o en esa búsqueda de identidad del propósito en la vida, que ya no nos encontramos tan fácilmente, o sea, Sí. no nos conectamos con nosotros. Yo creo que tiene una injerencia más en eso, en la parte emocional que otra cosa. Pero cuando ha sido ese retiro, de todos modos, hacer una práctica de, digamos, de recuperación, de quitar ese campo interferente en donde se genera el bloqueo energético, el bloqueo de esa conducción eléctrica, y hacer algún procedimiento de ese tipo que nos ayuda a recuperar, a reconectar, digamos, la parte energética, porque igual así se saque, hay presencia, digamos, de esa estructura energética, ¿sí? Pero sí que se genera una desconexión en el sistema. Entonces, regenerar esa conexión ayudaría también a que no haya un efecto muy grande. Hay problemas también, por ejemplo, incluso, aunque no es la muela asociada a esa, pero a veces en problemas incluso de esterilidad, era en algún momento algunas personas tomaron la opción o vieron que había una asociación. Eso va desde el punto, por una afección hormonal, por una asociación que tiene también ese molar, y hacían la exodoncia y cambiaba también esa parte de la posibilidad de reproductora. Sí, yo también he oído, y pues, conozco un caso de una mujer, una joven que convulsionaba, tenía, le habían diagnosticado, ¿cómo se llama esta enfermedad de las convulsiones? Epilepsia. Epilepsia, sí. Y la vio un médico bioenergético y le mandó sacar las cordales porque parecía que le estaban oprimiendo uno de los nervios del cerebro y realmente mejoró la epilepsia, mejoró la convulsión. Entonces, pues a veces uno no se da cuenta, pero todo en nuestro organismo está relacionado con todo, ¿sí? Aquí no hay cabos sueltos, ¿no? Sí, por eso es importante y la gran invitación es a que nos veamos de forma integral. Exactamente. O sea, y si nos da una caries, o sea, no es porque sí, porque no es simplemente porque no me lavé los dientes, ¿sí? O sea, hay Exacto. otros contextos ahí incluidos.
O si no me salió un diente, no es porque solo fue la herencia. Y también hay una parte que hay personas que no es que no les salga un diente, sino que los dientes, dos dientes salen juntos. Dos dientes salen en uno solo. Sí, también las como concrescencias también, o desde la raíz, a veces se ven también afuera separados, pero las raíces están pegadas. O sea, hay muchas situaciones que se dan a nivel de los dientes, Pues realmente. muy interesante, Mafe. Muy interesante, pues conocernos un poquito más. Podríamos seguir hablando mucho tiempo porque veo que tienes también mucho conocimiento, eres como una enciclopedia. Ay, gracias, ya quisiera. Entonces, Pero perdóname. podríamos seguir hablando. No sé si tienen tiempo, podemos compartir otros 10 minuticos y hacer preguntas. A mí me Yo no encantaría tengo hacer problema. a mí me encantaría hacer una invitación acá pequeña y es cuando tengas un problema independiente, no voy a hablar del diente ahorita, sino en cualquier órgano, cualquier situación, cualquier sintomatología, pregúntate también para qué me sirve o qué significa ese órgano para mí, ¿sí? Y seguramente eso ya les va a dar una respuesta de qué tengo yo que trabajar en mi vida. Sí, de ¿Vale? Es acuerdo. una forma también de ir como interiorizando. Y si no, así como lo hacemos en Access, cuerpo, ¿qué me estás queriendo decir con esto? Cuerpo, ¿de qué estás siendo tú consciente que yo no? ¿Sí? Cada cosa, como tú dices, tiene que ver con algo y simplemente cuando sea una manifestación es una información, es una alarma que te dice, hola, ponme atención. ¿Sí? Exacto. Entonces es la invitación, no lo dejen pasar, simplemente nos tomamos el ibuprofeno, el acetaminofén, lo que sea, y nos olvidamos. Y borramos el síntoma, ¿no? Borramos la Está, señal. Cada vez que nos tomamos un analgésico, borramos la señal que el cuerpo nos está mandando. sí, sí, sí. Ahora, listo, tómense el analgésico, pero antes de o ya con la decisión de comiencen a hacerse preguntas. O sea, no tienen que tampoco sufrir con el tema por horas, días Sí, enteros, ¿sí? Pero hagan conciencia y sepan que, listo, se toman el analgésico, pero apenas se fue el dolor, comiencen de todos modos a hacerse preguntas. ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Qué tengo yo que ver acá? Que no estoy y viendo. también preguntarse uno, bueno, ¿qué estaba pasando en mi vida en el momento en el que me empezó el dolor? Porque hubo algún detonante que hace que el dolor se manifieste y nos mande esa señal al cuerpo, ¿cierto? Sí, claro que sí. Sí, entonces, ¿cuándo comenzó? Si comenzó, porque hay dolores repetitivos, entonces, no, es que hace 3 años me da cada mes un dolor de cabeza. ¿Qué pasó hace 3 años? ¿Sí? Exacto. Está todo muy asociado con conflictos, que puede ser otro tema. Bueno, a mí esto me da una idea para hacer un trabajo y relacionarlo con la astrología. Wow, Porque, bueno, en astrología, Saturno o el signo de Capricornio rige los dientes. Pero sí, aquí cuando hablas de toda la parte emocional, de todas las relaciones con los diferentes órganos, pues hay una relación no solamente de Capricornio con los dientes, sino de otros planetas y otros signos relacionados con esos dientes. Entonces me abriste una puerta para investigar. wow, genial. Pues investigas y me compartes o lo que yo te pueda contribuir con gusto. Y chicos, adivinen qué signo soy yo. Capricornio. Como buena ¿Sí? capricorniana, estructuras, dientes. Exactamente. Por eso tenías que dedicarte a la odontología. Exacto. Sí, sí, sí. Pues sí, chicos, ¿hay alguna otra pregunta, por favor? Aprovechen. O algún Aprovechemos comentario, a María Fernanda. o alguna otra, de pronto alguien sabe sobre el tema, cositas que nos pueda aportar también, de lo cual aprendamos todos. Bueno, eh,
mañana tenemos otro tema bien interesante, que es la biodescodificación. Entonces, los esperamos. Si tienen alguna pregunta, pues todavía tenemos unos minuticos, pero si no tienen, pues de todas maneras aquí nos despedimos y dejamos con esta posibilidad. A ver, Luis, ¿quiere hablar otra vez? Sí, gracias. Otro de los aspectos que, bueno, es que, como tú dices, tú bien dices, el tema da para pensar en muchas cosas y trabajar múltiples aspectos, entre otros lo que tiene que ver con la terapéutica que se haría desde los dientes para tratar también de solucionar digamos, efectos energéticos que tendría sobre el trabajo de órganos. Por ejemplo, la enfermedad periodontal, lo que tiene que ver con los abscesos, las caries, digamos que de alguna modo son señales y vías de salida, pero que también desde el punto de vista de lo que se haga ahí en la parte dentaria, van a tener una incidencia positiva sobre los órganos, incluso pues hasta la exodoncia, podría decirse. Asimismo, bueno, según la medicina tradicional china, la forma en que traemos la dentadura o la forma de la disposición la constitucional, digamos, de nuestros maxilares o de la dentadura de la boca, es algo correspondiente digamos, a una genética, pero también a un destino, ¿sí? Entonces lo que se trata de hacer muchas veces en ciertos manejos o tratamientos como la ortodoncia, por ejemplo, que es forzar a cambiar una genética o una constitución, según la medicina tradicional china, va a generar, digamos, también una alteración sobre la energética general del movimiento de la energía. No sé, María Fernanda, si al respecto de eso, pues tendrías que decirnos algo. Muchas gracias. Bueno, sí, cada situación, por ejemplo, una caries, un absceso, por ejemplo, un absceso podríamos decir que hay muchas emociones, muchas cosas retenidas, ¿no? Muchos temas no resueltos, retenidos, y así sucesivamente cada situación, llámese una caries, una gingivitis, está asociado a algo. En cuanto a en la ortodoncia, sí, normalmente se da un movimiento, un cambio eléctrico también, digamos, posicional, o sea, el cómo tú te posicionas ante cada situación, ante cada aspecto de tu vida, tú ante los tuyos, ante tu familia, ante tu papá, tu mamá, ante el clan, o sea, hay muchos aspectos. Yo soy ortodoncista casualmente, de hecho a mí todos me decían, ¿cómo así alternativas y ortodoncista? Entonces mi respuesta siempre fue, bueno, alguien tiene que minimizarlo, alguien tiene que hacer el trabajo sucio, ¿no? O sea, entonces la orientación realmente es, ok, muchas veces hay que hacerla para minimizar también otras situaciones, pero ¿qué tal si dentro de ese voy a hacerlo, buscamos qué es el problema, cuál es la situación y ayudamos a que no sea tan difícil el reposicionamiento de los dientes? Muchas Claro, veces, mejor. ¿cómo? Muchas Sí, se me abrió aquí, sí, claro, mejor quiero decir, sí, se me abrió. Entonces, muchas veces, incluso solucionando un problema, por ejemplo, de relacionamiento con el padre, tenemos un diente salido y, y tiene que ver con esa relación con el padre. Y se habla del tema, se soluciona el conflicto y el mismo diente puede irse moviendo. O sea, ante la resolución de los conflictos se pueden ir generando los reposicionamientos de esos dientes, pero a veces también hay que incidir y hay que intervenir de alguna forma, pero yo sí pienso que hay que hacerlo de una forma más congruente, más coherente con el mismo cuerpo. ¿Sí? Entonces, listo, voy a mover el diente, pero comencemos con el conflicto que está asociado a ese diente. Y de hecho,
en esos tratamientos hechos así, se dan los movimientos muy rápidos, porque es como, ok, te ayudo con ciertas fuerzas, pero tú lo vas a hacer, ¿sí? Con la resolución del problema que tienes. Entonces resulta muy benéfico hacerlo, pero obviamente también apoyado con diferentes terapéuticas que ayuden a minimizar también esos temas energéticos y también temas no solo energéticos, sino temas puramente estructurales, como una inflamación que se va a dar ahí, ¿sí? Igual la ortodoncia podríamos ver que o asimilar que también quien se hace una ortodoncia es que requiere un freno en su vida, ¿sí? O necesita ponerse límites de alguna forma. Entonces, cada cosa también tiene, y cada elección y cada decisión también tiene que ver con algo en la vida. Entonces, todo es de análisis también. Y es una forma de abordaje también, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Y sí, claro, Muchas podemos, gracias, María Fernanda. cada situación, llámese caries, absceso, retracción, inflamación, podemos de pronto verlo más adelante, o sea, porque amerita también, pues, es también es larguito. Entonces, para ver qué puede significar cada aspecto y cada situación ya específica. Bueno, María Fernanda, muchas gracias. Ya se están empezando a ir y pues han manifestado que felicitaciones, realmente fue muy interesante, muy, muy interesante. Después hablamos. Gracias, Pati, gracias por todo Entonces, esto. Muchas gracias. mañana a la misma hora tenemos la charla de Muchas biodescodificación gracias. también. María Fernanda nos va a dar toda una información sobre la biodescodificación. Con todo Entonces, gusto. nos vemos mañana y muchísimas gracias por su asistencia. Gracias a todos. Y pueden Estamos extender la cuidándonos. invitación, de las charlas a quien quieran, es un espacio abierto. A quien quieran son Ok, bienvenidos. muchas gracias. En este momento va a salir en Instagram y en Facebook el link para que cualquier persona pueda entrar a la charla. Pero si ustedes quieren compartirla, pueden compartirla libremente. Ok, gracias. Bueno, Gracias. gracias. Un abrazo para todos. Cuídense. Chao. Chao, chao.